Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo va? 11:03. Hola a todos mis compañeros. Hola, Hola, buenas. hola, hola, hola. Es muy difícil hablar del Día de la Independencia y el Día de la Patria. Muy difícil. Un país con todos los desaciertos desde el origen, cero. Cero. Hoy lo escuchaba atentamente al presidente de la República desde Tucumán hablar de lo que significó esas provincias unidas y se refería el presidente al país que nacía en el norte y el que había que independizarse, bla, 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 ya sabemos de qué se trata. Pero Buenos Aires, siempre Buenos Aires, este Buenos Aires puerto, fue un ida y vuelta de independencias. Pero yo no puedo estar ajeno a los desaciertos de la política en la República Argentina. De la Rúa llega al poder con un peronismo absolutamente atomizado, dinamitado, con un menemato que duró 10 años, con provincias que no encontraban su destino, y De la Rúa llega al poder con una alianza con un sector importante del peronismo, con un vicepresidente, Carlos Chacho Álvarez, que a mitad de camino abandona el barco. Mientras De la Rúa gobernaba, el que estuvo 10 años en el poder, y después podemos hablar un rato largo, estaba preso en una quinta que se llama la Quinta de Gostaniano, un señor que además de vender camisas, estuvo al frente de la Casa de la Moneda, también acusado de otras historias, y curiosamente, ¿por qué cuento esta anécdota en particular? Porque Carlos Saúl está preso 10 meses. Después de 10 años, 10 meses. La prisión domiciliaria. 2 meses después, la bomba del 2001. Hoy estaba hablando y me estoy encontrando con compañeros, con compañeras, muchos de ellos muy jóvenes, donde el 2001 los encontró a los padres o a ellos mismos en medio de una crisis importante, rota, un país que estalló, un país con una devaluación extraordinaria, con un ministro como López Murphy que supo no solo recortar, ahora estamos viendo las Fuerzas Armadas Argentinas, que también merece un paréntesis particular, con un recorte muy importante a las Fuerzas Armadas, con un recorte muy importante al sistema educativo, con un De la Rúa que destroza a la tercera edad, cuando antes de asumir había prometido todo lo contrario, con una devaluación, con un crédito extraordinario del Fondo Monetario que se llamó un waiver, un perdón, y el país no daba para más, y estalló por los aires. Sus hijos asesorándolo, un gabinete que hacía lo que podía. Hoy todavía de ese gabinete quedan en el gobierno actual 2 funcionarios como Lombardi y la señora Bullrich. Pero la crisis del 2001 afectó a todos. Cavallo, Domingo Felipe Cavallo, un asesino serial de la economía argentina, no solo armó un corralito a tus depósitos, a tus intereses, sino que te había condenado a un país sin futuro. Y además, y esto es lo brutal, estado de sitio. Esto significaba que las fuerzas de seguridad iban a tomar destino sobre tu destino. Entonces, en el estado de sitio, donde las reglas de juego la imponía el Ejecutivo, a pesar de que, abro paréntesis para después cerrar paréntesis, el hoy muerto, Fernando de la Rúa, presidente en aquel momento, había firmado el estado de sitio. Y en ese estado de sitio hubo muertos. Pero no muertos por la vida, muertos por fuerzas de seguridad del Estado. Hubo una violenta represión en las calles de Buenos Aires y en diferentes ciudades. Nadie se hizo cargo, ni el propio de la Rúa. Yo entiendo que el país está de duelo para ciertos sectores, fue presidente
democráticamente elegido por los argentinos. Por supuesto que hay idas y vueltas, esto no es River y Boca ni el partido del Maracaná, pero en los desaciertos, en la debilidad política de ese hombre y en la estructura política de ese parlamento, el país fue a la deriva. El país fue a la deriva. Un país que quedó ingobernado, donde después diferentes representantes provinciales asumieron presidencias tan transitorias como sus deseos, para después terminar en una elección general donde un hombre que venía de la Patagonia con un 20 y pico % se fue presidente. Esto que estás viendo es el helicóptero con la nafta que vos pagaste y yo también, fugado, porque no es Isabel Martínez de Perón, que fue detenida de la misma manera en la azotea de la Casa de Gobierno, de la Rúa, que por la calle no podía salir más porque lo estaban esperando, porque ese gobierno había hundido la Argentina en una crisis que todavía estamos empantanados, incluso en espejos parecidos, los manotazos al Fondo Monetario Internacional, la venta inclaudicable de la Argentina a los intereses extranjeros y los muertos y la represión. Estoy tratando de buscar a una mujer que trabajó con nosotros un rato largo, que era la esposa de un motoquero que pasaba por ahí. La estoy buscando a María Arena, que con sus niños quedaron los chicos huérfanos de un país que también quedó huérfano, Vamos a hablar de la Rúa, por supuesto, le van a rendir los honores del caso. Fue presidente de la República, tuvo investidura. Y por supuesto, la historia tiene todas las lecturas políticas y las lecturas ideológicas. Son 11:10, se han decretado 3 días de duelo. Después me voy a ocupar un poquito de que me parece que no hay que hacer una lectura infantil del Día de la Independencia, como escuché hoy desde Tucumán. Argentina en la independencia, orgullosamente en la independencia, debiera o debiese ser independiente. Y cuando más enlazados estamos a los intereses de afuera. Pero no importa. ¿Qué haces, Morel? Buena mañana. ¿Está Morel? No está Morel. El amigo Gretchen. ¿Cómo le voy a saludar a Gretchen, mi compañerita? Buen día. ¿Cómo estás, Horacio? Buen día, Horacio. ¿Cómo ustedes también son hijos del... Son hijos del 2001, ¿no? Sí, yo te voy a agregar algo. En el 2001 estuve en Plaza de Mayo, en los incidentes. Así que hay mucho testimonio, mucho relato. Y esto recién empieza. ¿Qué año? Ahí vamos. Gracias, Horacio.